Era solo un padre soltero exhausto que arreglaba las luces a las 2 de la mañana en una casa que creía vacía. Pero cuando la puerta se abrió con un crujido y una mujer descalza susurró, «Quédate hasta que termine», entró en una noche que lo cambiaría todo. Antes de comenzar esta inolvidable historia de dos desconocidos, cada uno con una carga silenciosa, que encuentran la luz en el lugar más inesperado. Si te gustan las historias conmovedoras que te devuelven la fe en la bondad y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal. Ahora, comencemos. Un padre soltero arreglaba las luces a las 2 de la mañana, pero los hombres descalzos le dijeron, «Quédate hasta que termine». La llamada llegó a la 1:46 de la mañana. Gab Keller ya estaba a mitad de camino en el distrito de almacenes, con los limpiaparabrisas golpeando de un lado a otro al ritmo de la lluvia, cuando sonó el aviso de trabajo en su teléfono del trabajo. Se sospechaba una sobrecarga del circuito de la luz de emergencia. Residencia en Willow Creek Drive, 1128. Entrecerró los ojos. Willow Creek. Eso no era territorio de almacenes. Era un lugar cerrado, cuidado y definitivamente fuera de su rutina habitual, pero el sistema lo había marcado como urgente y urgente con horas extras pagadas. Miró la aplicación del monitor de bebés en su teléfono roto. Emi dormía profundamente en casa, abrigada y segura bajo el cuidado de su niñera adolescente, Maddie. «De acuerdo», murmuró Gab para sí mismo, cambiando de carril. «Un trabajo más». A las 2:05 de la mañana, se detuvo frente a una mansión colonial de 3 pisos que parecía sacada de una revista titulada Viejos ricos, nuevos silencios. Las puertas ya estaban abiertas. Las luces de seguridad parpadeaban de forma extraña a lo largo del camino de piedra, evidencia del problema eléctrico. No había perros ladrando. No había señales de vida. Tocó el timbre. No hubo respuesta. Gab dudó. Esta no era la clase de casa a la que se entra sin permiso, pero la solicitud de servicio había llegado directamente a través del sistema central con coordenadas GPS y verificación de identidad. Alguien dentro había activado el protocolo de emergencia. Volvió a llamar. Nada. Entonces se fijó en la puerta. No estaba bien cerrada. Una pequeña abertura, de esas que pasan cuando alguien se olvida de cerrarla del todo. Retrocedió, sopesando el riesgo, pero la lluvia caía con más fuerza y las luces delanteras zumbaban como luciérnagas moribundas. Sacó su placa, grabando una nota de voz con fecha y hora. Llegó al lugar, sin respuesta. La puerta principal no estaba cerrada. Entró para evaluar. El interior estaba silencioso, cavernoso, olía a madera antigua y aceite de limón. Se limpió las botas en la puerta por costumbre. El vestíbulo se extendía 2 pisos, con una gran escalera que serpenteaba hacia la oscuridad. Unos pocos apliques de pared tenues zumbaban como si estuvieran exhalando su último aliento. «Hola», llamó Gab, cauteloso pero firme. «Emergencia electricista. Llame». No hubo respuesta. Siguió el suave zumbido del panel de interruptores hacia la parte de atrás. La mayor parte de la casa estaba inactiva, pero un pasillo parpadeaba erráticamente como un rollo de película embrujado. Al acercarse, la luz sobre su cabeza saltó, literalmente explotó, enviando un breve destello a través de la madera. Se agachó y exhaló. «Bien, sobrecarga confirmada». Arrodillándose, comenzó a examinar la unión defectuosa. Años de bricolaje inadecuado, cableado deshilachado. Era un milagro que no se hubiera incendiado. Gab trabajaba rápido, pero con cuidado. Había visto lo que podía hacer un cableado defectuoso. Lo había vivido. Entonces notó algo extraño. Una luz cálida salía de debajo de una puerta cerrada al final del pasillo. No era el frío parpadeo de bombillas defectuosas. Algo más suave. Deliberado. Dudó de nuevo. No necesitaba bajar. Casi había terminado. Solo unas pocas conexiones más, luego informar y luego a casa. Pero la curiosidad se colaba, sobre todo cuando algo no le cuadraba. Se quedó de pie, limpiándose las manos,
y se acercó a la puerta. Quizás el cliente se había quedado dormido. Quizás alguien necesitaba ayuda. Quizás solo era una habitación con una lámpara olvidada. Aún así, algo en esa luz lo atraía. Llamó una vez. Silencio. Empujó la puerta con suavidad y se quedó paralizado. Dentro, descalza, con un suave camisón blanco, con el pelo largo cayendo sobre los hombros, había una mujer que parecía haber estado esperando algo. Quizás a alguien. No se inmutó, no se cubrió, no se acercó ni se alejó de él. Parecía cansada. No el tipo de cansancio que el sueño resuelve, sino el que se instala en el alma cuando llevas demasiado tiempo en silencio. Sus miradas se encontraron. Lo siento, dijo Gab rápidamente, retrocediendo un paso. No era mi intención, pero ella levantó una mano suavemente. No para detenerlo, no para darle la bienvenida, solo para existir entre ellos como una pausa. Y luego habló en voz baja, pero con la fuerza de alguien que no había dicho nada en voz alta en horas, tal vez días. Quédate, susurró, hasta que esto termine. Gab se quedó allí, medio dentro de la puerta, medio en el pasillo de su antigua vida, donde nunca ocurría algo así. Su instinto le decía que asintiera cortésmente, se fuera, llamara a la central de servicio y presentara el informe. Esto no era asunto suyo. Estaba allí por una caja de fusibles, no por el dolor de una desconocida. Pero algo en su voz lo había. Lo justo para que la verdad se le escapara, y conocía ese sonido. Lo había oído en la respiración de su hija las noches en que casi no despertaba. Lo había oído en su propio pecho el día que el médico dijo, lo intentaremos, pero no hay garantías. Entró, solo unos metros. La puerta se cerró con un clic tras él. No un portazo, simplemente se cerró, como un signo de puntuación al final de una frase que ninguno de los dos había escrito. Soy Gab, dijo en voz baja. Ella asintió una vez. Ela. Ninguno de los dos preguntó lo obvio porque se quedaba ni porque ella quería que se quedara. Afuera, la tormenta continuaba. Pero en esa habitación, el tiempo se detuvo. No con romance, ni con emoción, sino con un reconocimiento más profundo. Dos personas que no tenían nada que ofrecer excepto presencia. Y al final, a veces esa es la única luz lo suficientemente fuerte como para contener la oscuridad. Isa Whitmore no pretendía estar despierta a las 2 de la mañana. No esa noche. No en esa casa. Había regresado a la finca justo antes de la medianoche, después de un día entero de amables condolencias, aperitivos fríos y rosas blancas que olían demasiado a limpio como para significar nada. El funeral de su padre se había celebrado en el salón de baile de un hotel del centro, el primero que compró. Lo habían decorado de marfil y oro, como su imperio. Los invitados iban y venían con modales impecables. Los inversores lloraban con más convicción que la familia. Pero Ela no había llorado, ni una sola vez. Simplemente se había mantenido en pie, perfectamente serena, con un vestido negro a medida para el dolor, mientras recordaba a un hombre cuya idea de afecto era entregarle informes trimestrales y estrecharle la mano. La carta legal llegó inmediatamente después de un sobresellado de su abogado de la herencia. Lo abrió sola en el asiento trasero de un coche que la esperaba. En aras de la continuidad del legado, la herencia se transferirá a mi hija Whitmore con la condición de que se case antes de cumplir 33 años. Lo leyó 2 veces. Su cumpleaños era en 2 días. Esa noche, Isa no había regresado a su ático en el centro. Le dijo al conductor que la llevara de vuelta a la finca familiar, sin usar, intacta, desde antes de la pandemia. Un lugar lleno de lámparas viejas, habitaciones cerradas y el fantasma de una infancia que nunca fue realmente suya. No tenía intención de encender las luces. Solo pretendía sentarse en la sala de lectura de su padre, rodeada del olor a polvo de libros de contabilidad viejos y el leve eco de sus pasos. Pero al encender un interruptor, las luces del pasillo crepitaron violentamente. Una bombilla estalló. El olor a ozono llenó el aire. No le importó.
De todos modos, se sentó con su camisón de seda y su bata, descalza, sobre la alfombra donde su madre una vez le leía cuentos. Se quedó mirando la chimenea apagada, sin pensar en nada hasta que el hombre entró por error. Gab. El nombre se le quedó grabado en la mente mientras lo observaba desde el otro lado de la habitación. No había dado ni un paso más. Simplemente se quedó allí, con el aspecto de alguien que esperaba solo cables y en cambio recibió una confesión. Su ropa estaba húmeda, sus botas ligeramente embarradas. Olía ligeramente a cobre y pino. Tenía las manos fuertes. Lo notó de inmediato, pero colgaban a sus costados como si no supiera qué hacer con ellas en una habitación como esta. Pensé que la habitación estaba vacía, dijo con voz de disculpa, no de vergüenza. Solo me aseguraba de saber que lo interrumpió. No pasa nada. Dudó un momento y asintió con respeto. El cuadro eléctrico es un desastre. Peligroso, de verdad. Debería terminar las reparaciones antes de que vuelva a saltar chispas. Puedes, dijo en voz baja. Pero quédate después. La miró un largo rato. ¿Por qué? No tenía la respuesta. No tenía sentido, solo que cuando él abrió la puerta, no se sobresaltó. No sintió la necesidad de cubrirse ni esconderse. Su presencia no rompió el silencio. Lo suavizó, lo llenó, porque Gab no se sentía un extraño. Se sentía como alguien que había pasado su vida en los rincones tranquilos de las historias de otros. Alguien que veía las cosas sin necesidad de explicaciones. Porque no quiero estar sola esta noche, dijo Isa finalmente. Y creo que quizá entiendas lo que significa cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. El rostro de Gab no cambió mucho, pero bajó ligeramente los hombros como si algo invisible se hubiera levantado. Asintió una vez. Terminaré y volveré. Lo vio irse, escuchó sus pasos desaparecer por el pasillo, y por primera vez en horas, sintió una oleada de aire que le llegó hasta el fondo de los pulmones. 15 minutos después, regresó sin botas ni chaqueta, con una pequeña bolsa de herramientas portátil todavía en la mano. Pensé en apretar algunos enchufes. Esta lámpara zumba, dijo, señalando la lámpara de pie antigua que estaba a su lado. Ella asintió y se hizo a un lado. Él se agachó junto a ella, inspeccionando con cuidado el cableado, con dedos hábiles y firmes. Isa lo observó, a ese hombre de vaqueros desgastados, manos callosas y una gentileza serena que parecía completamente fuera de lugar en esa casa. ¿Cuántos años tiene tu hija?, preguntó. Él no levantó la vista. 8, Emmy. Tiene tus ojos. Hizo una pausa, como si no supiera cómo responder. Noté que ella añadió, sin presionar. Se está recuperando de una neurocirugía, dijo. Finalmente, le extirparon un tumor. Era benigno, pero presionaba su nervio óptico. Perdió algo de visión. Existe la posibilidad de que la recupere. Por eso trabajas de noche. Cada trabajo extra ayuda. El seguro médico solo cubre un poco. Y duerme mejor sabiendo que no estoy lejos, asintió lentamente. Tienes suerte. Por eso me despierto cada mañana, dijo simplemente. Se sentaron en silencio de nuevo, pero ahora no era hueco. Era pleno, como la quietud de dos personas sentadas cerca de una fogata. Ella se levantó, se acercó a una mesa auxiliar y sacó una vieja caja de música. Mi madre solía ponerla cuando no podía dormir. Le daba cuerda lentamente. La melodía era suave, melancólica, desvanecida por el tiempo, pero aún hermosa. No la he abierto en años, susurró. Creo que olvidé que existía. A veces hace falta que alguien más encienda la luz, dijo Gab, mirándola a los ojos. No se tocaron. No coquetearon. Simplemente se sentaron en la calidez de una habitación que había estado fría durante demasiado tiempo. Para cuando el reloj de pie dio las 3 de la mañana, Gab se puso de pie. Debería irme. Ella levantó la vista, sin desesperación, sin súplica, simplemente reacia a romper el silencio demasiado rápido. Luego,
Lentamente, se acercó al escritorio y cogió una tarjeta de marfil en blanco. En ella escribió una sola línea con delicada tinta azul. Se la entregó. Gab leyó las palabras. Vuelve con la luz del día si aún crees que valgo la pena salvarme. La miró buscando un significado. Ella no le ofreció ninguno, solo una leve sonrisa. Frágil pero real. Y para un hombre que pasaba las noches arreglando cosas rotas, eso era razón suficiente para aferrarse. El sol estaba saliendo cuando Gab entró en la entrada agrietada del modesto dúplex que él y Emi llamaban hogar. El cielo brillaba tenuemente anaranjado sobre los tejados, prometiendo un calor que aún no había llegado al suelo. Se sentó en la camioneta un momento, con las manos aún aferradas al volante y la nota de Isa en el asiento a su lado. Vuelve con la luz del día si aún crees que valgo la pena salvarme. No había dicho ni una palabra en respuesta. Simplemente guardó la tarjeta en su bolsillo como algo sagrado, y luego salió al tranquilo aire de la mañana, sin estar seguro de lo que acababa de pasar ni de lo que significaba. Había arreglado cientos de luces en cientos de lugares diferentes, pero la noche anterior se sintió como la primera vez que lo invitaban a ver algo que no se podía recablear con cobre y tornillos. Dentro de la casa, el aroma a canela flotaba tenuemente. Maddie había horneado algo mientras Emi dormía. Un pequeño detalle que Gab nunca daba por sentado. Entró sigilosamente en la habitación de Emi, con cuidado de no despertarla. Ella seguía acurrucada de lado, enredada entre las sábanas, con su koala de peluche favorito bajo el brazo. Un halo de rizos rubios enmarcaba su rostro, y sus labios se movían ligeramente como si hablara con alguien en sueños. Por un instante, Gab se quedó allí de pie. La tensión que se aferraba a sus hombros, la fatiga financiera. El miedo se desvaneció. Su vida se había reducido a estos breves momentos de tranquilidad. La quietud ante el mundo le pedía más de lo que podía dar. Se giró para irse, pero su voz lo atrapó. «Papá». Se giró, agachándose junto a su cama. «Hola, cariño. No quería despertarte». Sus ojos se abrieron de golpe. Extendió la mano y le tocó la barba áspera que le recorría la mandíbula. «Pareces cansado». «Lo estoy». Se rió entre dientes suavemente. «¿Trabajaste hasta tarde?» «Sí». «Una casa elegante, grande como un castillo». «¿Conociste a una reina?», preguntó, medio dormida, medio seria. Él hizo una pausa y luego sonrió. «Algo así». Emi volvió a cerrar los ojos. «Tú también deberías dormir, papá. El mundo está más tranquilo cuando descansas». La besó en la frente y luego le subió la manta hasta la barbilla. «Siempre dices las cosas más inteligentes». Al mediodía, Gab ya estaba de pie. No tenía el lujo del tiempo. No cuando vencía el alquiler. Las facturas del hospital estaban amontonadas y la furgoneta necesitaba pastillas de freno nuevas. Pero la nota de Isa le quemaba en el bolsillo como un peso que no esperaba cargar. Se quedó en la cocina mirándola de nuevo. ¿Por qué había escrito eso? ¿Por qué él? Él no era el tipo de hombre que salvaba vidas. Arreglaba lo que otros rompían. Mantenía la cabeza gacha. Vivía entre sueldos y citas pediátricas. No se había sentado frente a una mujer así desde antes de que todo cambiara. Y, sin embargo, anoche, ella no lo había mirado como si fuera menos. Ella no lo había mirado como algo en realidad. No como un papel que desempeñar, ni como una llamada de servicio, solo como una persona. Y él le había devuelto la mirada. No por curiosidad, sino por reconocerlo. Más tarde, esa misma tarde, Gab se encontró enfundado en sus mangas de garaje, con el sudor acumulado goteando por sus sienes. El motor que tenía delante pertenecía a una vieja vecina, una viuda con ingresos fijos que no podía permitirse el taller mecánico. Gab se ofreció a echar un vistazo gratis. «No tienes que hacer esto», dijo ella desde la puerta. «Lo sé», respondió él con las manos metidas en el cableado. «Pero alguien debería hacerlo». Ella sonrió y añadió,
Me recuerdas a tu padre, ¿sabes? Gab se quedó quieto. Rara vez hablaba de su padre. Un hombre que bebía más de lo que hablaba. Un hombre que le enseñaba. Aprendía a reparar cosas, pero no a pedir ayuda. Las manos de Gab se habían fortalecido bajo la tutela de su padre, pero su corazón había aprendido la dulzura de su madre, y más tarde, tras la tragedia, al criar a Emi solo. Tal vez, dijo en voz baja, pero me gusta pensar que también he desaprendido algunas cosas. Ella le dejó una foto de limonada antes de irse, y Gab trabajó en silencio, dejando que el recuerdo de Isa flotara en su mente como una canción que no podía recordar. Esa noche, se sentó con Emi en el porche trasero. Ella estaba coloreando un dibujo de su perro, Charlie, que había fallecido 2 años antes, pero aún vivía vívidamente en su mundo. ¿Sabías?, dijo de repente, que algunas luces no necesitan cables. Gab parpadeó. ¿Qué quieres decir con que es como la gente? A veces la gente lleva luz. No la ves, pero sientes calor cuando están cerca. La miró fijamente un buen rato y luego metió la mano en el bolsillo. Volvió a desplegar la nota de Isa. Léela una vez más. Vuelve con la luz del día si aún crees que valgo la pena salvarme. Lo hizo. No sabía por qué, pero lo hizo. A la mañana siguiente, Gab se paró frente a la finca Whitmore, bajo la luz del sol que se filtraba por los setos cuidadosamente cuidados. Llevaba una camisa limpia, las botas lustradas y el pelo peinado hacia atrás. No porque intentara impresionarla, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería mostrarse plenamente como él mismo, no solo el reparador, no solo el padre soltero, sino un hombre aún capaz de tener esperanza. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Su corazón latía con más fuerza de la que debía. Pero entonces la puerta se abrió con suavidad, no por un asistente, ni por el personal, sino por la propia Isla. Estaba descalza de nuevo, pero esta vez con vaqueros y un suéter holgado, el pelo recogido. Sin seda, sin sombra. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlo. Volviste, dijo como si aún estuviera probando si era real. Gab levantó la nota. Sigo creyendo, y algo en ella, algo profundo, se relajó. La tensión en su mandíbula, la línea de sus labios. Se suavizó. Preparé café, dijo simplemente. Pero es terrible, sonrió. Por suerte para ti, vengo con herramientas. Y así, el espacio entre ellos dejó de ser silencio. Estaba empezando. El café era tan malo como lo anunciaban, aguado y con un ligero sabor a cartón. Pero Gab lo bebió de todos modos, no por la cafeína, sino por la mujer que se lo ofreció. Ella estaba sentada al otro lado de la larga isla de la cocina, con los dedos enroscados alrededor de la taza como si necesitara su calor para mantenerse anclada en la habitación. El sol de la mañana se filtraba a través de la pared de cristal que tenía detrás, atrapando mohús de polvo en el aire e iluminando su cabello como una llama suave. Su postura era serena, pero sus ojos delataban la tormenta que se avecinaba. Esta cocina fue remodelada 3 veces, dijo casi distraídamente. Mi padre creía que los espacios modernos mantenían la mente ágil. Pero la cafetera es de 1996. Y nunca he descubierto cómo cambiar el filtro. Gab sonrió. Tiene carácter. Él también. Pero el carácter no siempre se traduce en amabilidad. Dejó la taza con cuidado, como si temiera despertar algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Gab no la presionó. Sabía que a veces el silencio era más seguro que las palabras equivocadas. Finalmente, Isa volvió a hablar. Leí la carta el día del funeral. Al principio no la abrí. Pensé que tal vez si esperaba, las condiciones cambiarían como el duelo tiene un periodo de gracia. Él esperó. Me lo dejó. Todo. Ella continuó. Pero solo si me caso antes de cumplir 33. Las cejas de Gab se levantaron ligeramente. Eso es en 20 horas. Su voz era seca.
Me reiría si no pareciera una broma tan cruel. ¿Es eso siquiera legal? No es ilegal, dijo. Las cláusulas de herencia condicional son ejecutables si están escritas con claridad y no son discriminatorias, y él tenía los mejores abogados que el dinero podía comprar. Créeme, pregunté. Gab se reclinó en su silla. La madera crujió bajo su peso. Así que si no te casas, pierdes miles de millones, propiedades, influencia, todo el imperio. Hizo una pausa. Él no solo quería un legado. Quería que se viera de cierta manera. Casado, respetable, controlado. Eso no es un legado, dijo Gab en voz baja. Eso es una correa. Isa lo miró con ojos penetrantes, pero no a la defensiva. Eres la primera persona que dice eso sin parecer compadecida por mí. No creo que quieras compasión, dijo. Creo que quieres que alguien lo vea como lo que es. El aire entre ellos se calmó. Anoche, dijo ella, con la voz más suave. Cuando entraste en esa habitación, no esperaba a nadie. En realidad, no. Simplemente no podía moverme. No podía dormir. Era como si estuviera hecha de cristal. Me sentía vacía. Y ahora él preguntaba. Sigo vacía, admitió. Pero ahora es como si alguien hubiera encendido una luz en mi interior. Gab se quedó sin aliento, no por las palabras, sino porque sabía exactamente a qué se refería. Él también lo había sentido años atrás, en la banca del hospital la primera noche que diagnosticaron a Amy. Ese extraño momento desgarrador cuando el mundo se derrumba y alguien, un extraño, se sienta a tu lado. No lo arregla, no habla, simplemente se queda. A veces, quedarse es el milagro. Isa dirigió. Después, lo acompañó por la casa descalzo sobre baldosas frías. Pasaron por habitaciones demasiado grandiosas para su comodidad. Techos abovedados, lámparas de araña salpicadas de recuerdos, paredes forradas con cuadros de hombres con trajes a medida. Gab notó cómo dudaba acerca de ciertas puertas. Como sus dedos rozaban los marcos como si recordara algo más que la arquitectura. Este era el estudio de mi madre, dijo, deteniéndose frente a una habitación azul pálido. Ha estado cerrado desde que murió. ¿Por qué? Porque nunca tuve el coraje de volver a entrar. La abrió con una llave que llevaba colgada del cuello. La puerta crujió suavemente. Dentro, el tiempo había contenido la respiración. El espacio era delicado y soleado, impregnado del aroma a lavanda y libros antiguos. Un piano de cola estaba en un rincón. La partitura aún reposaba en el atril. Sobre el escritorio, una lámpara con el cable deshilachado, un tintero de cristal y una fotografía descolorida de Ella a los 7 años sentada en el regazo de su madre. Solía entrar aquí a escondidas para leer. Isa susurró. Fingía no verme, solo seguía tocando su música. Gab entró, atraído no por la curiosidad, sino por cómo la habitación parecía calmar la respiración de Isa. Se acercó al escritorio y notó el interruptor roto de la lámpara. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. Él sacó un destornillador de la bolsa de su cinturón. Este cableado es antiguo, pero se puede arreglar. Ella siempre decía que la luz en esta habitación era diferente. Gab trabajó en silencio durante un minuto, moviendo los dedos con cuidado instintivo. Luego pulsó el interruptor. La bombilla brilló con una cálida pulsación dorada. Isa jadeó suavemente. Pensé que estaba rota para siempre. La mayoría de las cosas no lo están, dijo. Solo necesitan a alguien que sepa dónde buscar. Después de eso, se sentaron en el asiento de la ventana, casi tocándose las rodillas. Afuera, una brisa agitaba los árboles. Adentro, el aire se mantuvo quieto. Gab se volvió hacia ella. ¿Qué pasa si no firmas nada mañana? Pierdo la empresa, la confianza, el nombre, tal vez. ¿Y qué te quedas tú? Él asintió. Eso podría valer más de lo que crees. Ella sonrió, pero con un matiz de tristeza. Todos a mi alrededor me preguntan con quién me casaré, con qué empresario,
¿Con qué socio? Todos creen que esto es una transacción. ¿Y tú? Yo no quiero una transacción. Quiero algo real, aunque sea pequeño, aunque no venga con titulares, dinero ni poder. Gab dudó y luego dijo, no puedo ofrecer mucho. Arreglo cosas. Soy bueno con los cables, no con la riqueza. Eres bueno con las lámparas rotas, dijo ella, y con los silencios rotos. Le tomó la mano, no con romance, sino con gratitud. En realidad, no sé qué traerá el mañana, susurró. Pero gracias por aparecer en la oscuridad, cuando no sabía que lo necesitaba. Él le tomó la mano con suavidad. Gracias por invitarme a quedarme. El momento se conservó. Y en ese rincón soleado de una vieja casa llena de fantasmas, algo nuevo comenzó a despertar, silencioso, frágil y lleno de luz. Gab salió de la finca Whitmore esa misma tarde, pero el recuerdo lo seguía como la luz del sol en su piel. El aroma a lavanda aún persistía en su camisa, un leve eco del estudio de la madre de Isa. No sabía exactamente con qué se había topado esa mañana, ni por qué estaba tan seguro de que importaba, pero algo había cambiado. No solo en ella, sino en él. Había ido allí por respeto, tal vez por curiosidad, pero no esperaba sentirse visto. No por las cicatrices, ni por los callos, ni por el desgaste de la paternidad y el dolor, sino por la simple presencia de ser humano en la tormenta ajena. Condujo a casa despacio, dejando que la carretera zumbara bajo sus neumáticos mientras sus pensamientos se agitaban. La nota de ella, estaba guardada en el bolsillo de su camisa como si perteneciera a ese lugar. No sabía qué le depararía el mañana a Isla ni a sí mismo, pero algo en su voz, al decir, quiero algo real, se le había grabado en el pecho. Esa tarde, él y Emi estaban sentados en el porche con un rompecabezas extendido entre las piezas, danzando al viento. Papá Emi preguntó, entrecerrando los ojos al ver una pieza con forma de pato. ¿Qué es un ice? Gab parpadeó, casi dejando caer un trozo de cielo. ¿Dónde oíste eso? Se lo dijiste ayer al vecino sobre la señora de la casa grande. Sonrió, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Significa alguien que hereda algo grande. Normalmente dinero. A veces empresas. A veces problemas. Emi frunció el ceño. ¿Por qué alguien querría heredar problemas? No los heredan. A veces vienen con el paquete. Pensó un momento y luego preguntó, ¿es buena persona? Gab hizo una pausa. Es más que buena persona. Emi asintió con seriedad, creando una nube en el cielo. Creo que la gente con dinero olvida cómo ver las cosas. Tal vez necesitaba que alguien se lo recordara. Gab miró a su hija un largo rato, abrumado por la simpleza con la que veía el mundo. Tal vez necesitaba que alguien se lo recordara. Tal vez eso era lo que él había hecho. Tal vez eso era todo lo que se suponía que debían hacer el uno por el otro. Recordar, no rescatar. Esa noche, Gab se paseó por el pasillo después de acostar a Emi. Debería haber estado rellenando facturas, arreglando el baño, puerta, o abordar la pila de documentos del hospital sin abrir. Había montones de papeles junto al refrigerador. Pero en cambio, se encontró de nuevo sosteniendo la nota de Isa. Vuelve con la luz del día si aún crees que valgo la pena salvarme. Lo que le impactó no fue la súplica en sus palabras. Fue la vulnerabilidad, el desafío silencioso. Isa no le había rogado que regresara. Le había hecho una pregunta y, de alguna manera, él había respondido sin hablar. No sabía qué esperaba ella ahora. No sabía si quería consejos de amistad o algo completamente innombrable. Solo sabía que no le había pedido a nadie más que se quedara. Y eso significaba algo. El día siguiente, el día de su 33º cumpleaños, comenzó con luz solar y silencio. Ella estaba sola en el vasto comedor, una habitación con capacidad para 20 personas y llena de ecos. Un solo lugar estaba dispuesto en un extremo, absurdamente formal.
El abogado de sucesiones le había enviado documentos esa mañana para que renunciara a la herencia si no presentaba el certificado de matrimonio legal antes de la medianoche. No los había firmado. Todavía no. Pero estaban sobre la mesa junto a un bolígrafo con su nombre grabado en oro. La casa estaba en silencio, el personal se había marchado. No había estilistas, ni prensa, ni pretendientes concertados. Solo Isa, descalza otra vez, vestida de suave lino, y con la frágil rebeldía de alguien que se elige a sí misma por encima de un legado. Entró en el jardín sin saber qué buscaba. Las rosas que plantó su madre habían vuelto a florecer tarde, inesperadamente. La vida, al parecer, hacía lo que quería sin importarle sus instrucciones. Sentada en el banco de piedra, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. Grava, neumáticos, la puerta de un coche. Se levantó, con el corazón latiendo con fuerza. Gav. Cruzó la verja como si siempre hubiera pertenecido allí, sin nada más que una pequeña bolsa de papel marrón y la mirada de quien había tomado una decisión antes de llegar. No traje flores, dijo al acercarse, ofreciéndole la bolsa con una tímida media sonrisa. Ella la abrió. Dentro había media docena de muffins de chispas de chocolate, ligeramente torcidos pero calientes. ¿Tú los preparaste? Lo intenté. Emi supervisó. Isla se rió. El sonido le sorprendió incluso a ella. Huelen mejor que el café. Pensé que el desayuno es una mejor manera de celebrar un cumpleaños que los contratos. Lo miró de verdad, y no vio compasión en sus ojos. Ninguna agenda. Solo un hombre que había vuelto a aparecer a plena luz del día sin que nadie se lo pidiera. ¿Sabes lo que casi hice esta mañana?, dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. Casi firmé esos papeles. Casi lo devolví todo solo para ser libre. Y ahora miraba hacia las rosas. Ahora me doy cuenta de que la libertad no significa no tener nada. Significa tener algo justo. Algo que tú eliges. Gav asintió. Aunque sea poco, aunque no venga con dinero ni títulos. Se giró hacia él. No sabes lo raro que es encontrar a alguien que escuche, que vea más allá de la fachada. No necesito la ventana, dijo. Veo la luz. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Seisela se acercó. No sé qué es esto, dijo en voz baja. No sé qué me deparará el mañana, pero hoy quiero elegir algo real. Gav le tomó la mano. Entonces empecemos con las magdalenas y veamos qué pasa. Sonrió con los ojos brillantes. Trato hecho. Dentro, el reloj marcaba el mediodía. La fecha límite legal se acercaba, pero ninguno de los dos se acercó a los contratos. En cambio, se sentaron en el banco del jardín compartiendo magdalenas imperfectas e historias que no estaban listas para los titulares. Porque a veces lo más valiente que una persona puede hacer no es renunciar a millones ni tomar una postura. A veces es simplemente quedarse. Quedarse cuando el mundo espera que corras. Quedarse cuando el silencio suena más fuerte que el ruido. Quedarse cuando alguien dice, no quiero estar solo y tú respondes sin dudar, no lo estarás. Y en esa verdad, algo más profundo comenzó a crecer, no por obligación, ni por rescate, sino por decisión propia. El estridente timbre del teléfono de Gav cortó la quietud de la mañana como una cuchilla. Acababa de salir del jardín de Isla. La calidez de su sonrisa y la suavidad de su voz aún se aferraban a él como la niebla matutina. Durante una breve y frágil hora, se olvidó del resto del mundo. Olvidó el peso que siempre llevaba encima. Olvidó, lo más peligroso de todo, que la paz para él siempre era temporal. Era Maddie al otro lado, su vecina adolescente y niñera a tiempo parcial de Emi. Gav, dijo sin aliento. Emi se desplomó. Sus pies dejaron de moverse. La serena belleza de la finca Whitmore se desvaneció tras él como un espejismo. ¿Qué quieres decir con que se desplomó?, dijo. Le dolía la cabeza, y luego simplemente se desplomó. Llamé al 911. Estamos en el Hospital General del Condado. A Gav se le enfrió todo el cuerpo.
Voy para allá, dijo ya, corriendo hacia su camioneta. La bolsa de papel con magdalenas cayó olvidada en la grava. El Hospital General del Condado estaba a 30 minutos, pero Gab llegó en 20. Entró de golpe en la sala de emergencias, buscando a alguien conocido. Amy Keller, dijo en recepción, apenas capaz de mantener la voz firme. La trajeron hace una hora. Tiene 8 años. La enfermera asintió, escribiendo rápidamente. Está en observación pediátrica. Sala 7B. Ella. Estable. No oyó el resto. Corrió. Dentro de la habitación con cortinas, Amy yacía en una cama de hospital, como un felino, deslizándose de su brazo. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño bajo la manta azul pálido. Las máquinas pitían silenciosamente a su lado. Una enfermera ajustaba un monitor cuando Gab entró con el rostro pálido de preocupación. Amy abrió los ojos al verlo acercarse. «Papá», susurró, débil, pero lúcida. Él se arrodilló junto a su cama, tomando su mano entre las suyas. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Parpadeó lentamente. Me dolía la cabeza. Luego me mareé. La enfermera intervino. Su tomografía computarizada mostró un aumento de la presión intraanal, probablemente una complicación del tejido cicatricial alrededor del nervio óptico. Necesitará monitorización y posiblemente una intervención menor para aliviarla. Nada invasivo por ahora, pero la dejaremos pasar la noche. Gab sintió, luchando por contener el temblor de sus manos. Se quedó allí sentado durante horas, inmóvil, apenas respirando el recuerdo del jardín de Ida, ahora a 1000 metros de distancia. Anochecía cuando Isla llamó. No se había dado cuenta de que ella había notado su ausencia. El teléfono vibró en su bolsillo un rato antes de contestar. No esperaba que te fueras tan rápido, dijo con suavidad. ¿Está todo bien? Gab exhaló. No, Amy está en el hospital. Complicaciones. Lo siento mucho. La voz de Isa se suavizó al instante. ¿Lo está? Dicen que estará bien. Pero me dio un susto de muerte. ¿Quieres compañía? Dudó. Quiso decir que sí, pero no pudo. Este no es tu lugar, dijo. Este es el mío. Mi mundo. Luces fluorescentes, impresiones de gráficos y sillas demasiado pequeñas para dormir. ¿Y crees que no puedo sentarme en eso contigo? No se trata de que tú no puedas. Se trata de que primero necesito ser su padre. No te pido que seas otra cosa. Gab miró a su hija, cuyo pecho subía y bajaba en el sueño. No puedo unir dos mundos ahora mismo. Hubo una pausa. No hubo enojo, solo silencio. Entonces Ea dijo, entonces avísame cuando estés lista. Y colgó. Esa noche, Gab se quedó al lado de Amy, rígido en la silla demasiado pequeña. Observó cómo parpadeaban los monitores, recordando la primera vez que lo hicieron. En aquel entonces, no tenía ni idea de qué preguntar. Ahora conocía las condiciones, los miedos, los retrasos que traería el seguro. Conocía el olor a lejía, estrés y café de máquina expendedora. Y también sabía que en algún lugar de otra parte de la ciudad, una mujer estaba sentada en una casa llena de habitaciones vacías, preguntándose si había tomado la decisión correcta al dejarlo todo solo para sentir algo real. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La nota seguía allí. Vuelve con la luz del día si aún crees que valgo la pena salvarme. Lo recorrió con los dedos y lo metió en la bolsa de viaje de Amy. Por la mañana, llegó un médico con mejores noticias. La presión se había estabilizado durante la noche. No necesitaba cirugía. La tendrían un día más en monitorización y probablemente le darían el alta. Gab sintió que se le hundía el hombro y que finalmente se le escapaba el aire del pecho. Amy se movió. ¿Puedo irme a casa? Pronto, cariño. Muy pronto. Asintió y añadió en voz baja, puedes llamar a la señora. Gab parpadeó. ¿A qué señora? La del jardín. La de la voz suave. Sonrió levemente.
¿La recuerdas? Amy asintió. Parecía triste cuando te fuiste. Gab le echó los rizos hacia atrás. Sí, probablemente lo estaba. Tal vez ella también necesite luz. Al mediodía, Gab salió a tomar aire fresco. El patio del hospital estaba tranquilo. Unas cuantas enfermeras desayunando cantaban en los árboles. Sacó su teléfono y se detuvo. ¿Qué diría? Lo siento. Mi hijo tuvo una emergencia médica y huí de lo que podría haber sido el primer momento de paz que ninguno de los dos había conocido en años. Pero mientras él estaba allí, la puerta del hospital se abrió tras él y entró Isa. No llevaba tacones ni seda, solo vaqueros, zapatos planos y una blusa sencilla. Llevaba una bolsa de papel marrón y 2 cafés en una bandeja de cartón. No estaba segura de si debía venir, dijo. Pero pensé que no serías tú quien lo invitaría. Gab la miró fijamente, con un nudo en el pecho. No quería invitarte, dijo. Voz de caballo. Porque no quería necesitarla. Qué lástima, respondió ella, acercándose. Porque de todas formas estoy aquí. Le entregó uno de los cafés y se sentó a su lado en el banco. No hablaron durante un buen rato. Y no lo necesitaban porque a veces la luz que más necesitas no es la de una lámpara o la del sol. A veces es alguien que entra a urgencias sin necesidad de invitación, solo para recordarte que no estás solo en la oscuridad. El día después de que le dieran de alta a Amy, Gab se encontró de nuevo en su garaje, encajado a codazos en las entrañas de una vieja camioneta Ford que pertenecía a uno de los veteranos del barrio. El rítmico sonido metálico de las herramientas y el zumbido de la radio del trabajo deberían haber sido un reconfortante regreso a la normalidad, pero sus pensamientos eran inquietos, volviendo al rostro de Isa, sentada a su lado en ese banco del hospital, tranquila, presente, sin juzgar. No había dicho mucho. No lo necesitaba. Simplemente. Se levantó, le trajo café, se quedó hasta que Amy despertó y se fue sin más que un asentimiento y un silencioso, ya sabes cómo encontrarme. No la había llamado desde entonces, no porque no quisiera, sino porque no sabía si podría darle algo que no pareciera temporal. Su vida, llena de arreglos de cinta adhesiva y estrías financieras, parecía algo sostenido por la esperanza y las facturas vencidas. Isa, a pesar de toda su vulnerabilidad, seguía viviendo en un mundo de legados y expectativas, incluso si había decidido alejarse de él. Se merecía algo más que un hombre que contaba monedas para la gasolina. O al menos eso era lo que se repetía hasta que Amy, sentada en el suelo del garaje coloreando una página de mariposas, dijo sin levantar la vista, ¿por qué no has vuelto a ver a la jardinera? Gab se secó las manos con un trapo. Porque ella tiene su propia vida, y yo la mía. Vino al hospital. Sí, no tenía por qué. Lo sé. Amy levantó la vista, con esa expresión seria, de esa extraña forma de alma vieja que hacía sentir a Gab como si ya hubiera estado allí antes. Entonces, quizá ya estuviera en tu vida. Esa noche, Isa estaba sentada a la larga mesa del comedor con una taza de té sin tocar y un sobre en blanco delante. No había sabido nada de Gab desde el hospital. Y aunque se decía a sí misma que él necesitaba espacio, el silencio se sentía más pesado de lo que esperaba. Quizá se había pasado de la raya al aparecer. Quizá él no estaba preparado para alguien como ella. O quizá ella no estaba preparada para alguien como él. Alguien que no necesitaba su dinero, alguien que no fingía, alguien que podía soportar el dolor y aún así ser amable. Le dio la vuelta al sobre. Contenía una invitación oficial y un sello dorado de la junta directiva de Bitmore. Tenían una reunión de emergencia en 2 días. La empresa había sufrido un duro golpe desde los escándalos de la muerte de su padre, la malversación de fondos y la creciente desconfianza pública. Querían que volviera como figura decorativa, un salvavidas. Uno de ellos había escrito una nota al pie con tinta que reconoció de los memorandos de la junta directiva de su infancia. Eres el último nombre limpio que tenemos. Vuelve y te entregaremos las llaves. Podía recuperarlo todo o podía dejarlo arder. A la mañana siguiente,
Isa hizo algo que no había hecho en más de una década. Caminó hacia el centro. Sin chofer ni asistente, solo con el pelo recogido, gafas de sol, vestida con vaqueros y una chaqueta que aún olía ligeramente a lavanda. No sabía dónde vivía Gav. Nunca se lo había dicho, nunca mencionó una dirección, una calle, ni siquiera un barrio. Solo sabía el nombre del hospital y la pequeña cafetería de enfrente, la del letrero de pizarra agrietado y los bollos quemados. Fue allí primero y se sentó a esperar. Al mediodía, había comprado 2 cafés, uno caliente y otro tibio. A las 12:30, entró un hombre mayor, un enfermero jubilado que había trabajado en pediatría durante años. Ella no lo reconoció, pero él sí a ella. La señorita Whitmore. Se giró sobresaltada. Sí, te vi en el hospital el otro día. Estabas con el hombre de la habitación 7B. Se quedó sin aliento. ¿Lo conoces? No muy bien, pero sé de él. Gab Keller trabaja con las manos. Mi hija ha pasado por mucho. Isa asintió, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Sabes dónde vive? El hombre dudó. No puedo darte su dirección, pero lo he visto cerca de East Maple. A veces es voluntario en el taller comunitario detrás de la iglesia. Ayuda a los niños a aprender a arreglar bicicletas. Se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, dijo con sinceridad. De verdad. A las 2 de la tarde, Isa se encontraba de pie en una acera agrietada frente a una modesta casa de una planta con un buzón que crujía y un pequeño columpio en el porche. No había ningún nombre en la puerta, ningún letrero, pero vio a una niña rubia, riendo, con un casco rosa, montando una bicicleta un poco tambaleante en la entrada, y Gab estaba agachado junto al seto arreglando un aspersor cubierto de manchas de césped. Al principio no la vio, no hasta que Emi llamó a papá. Está aquí. Gab se giró y se quedó paralizado. Isa se quedó allí parada, sin saber si debía hablar primero o correr, pero Emi la saludó con la mano. Hola, jardinera. Isa sonrió. Hola, Emi. Gab se levantó lentamente, secándose las manos en los vaqueros. Me encontraste. Tuve ayuda. Se miraron fijamente un instante. Entonces Gab se acercó, deteniéndose en seco. No quise desaparecer. No vine aquí a buscar una explicación. Entonces, ¿por qué viniste? Metió la mano en el bolsillo y sacó la invitación dorada. Porque me ofrecieron todo lo que solía desear. Poder, estatus, control. Pero no dejaba de pensar en un hombre que arregla cosas rotas y en una chica que ve la luz en la gente. Exhaló lentamente. Y no quiero ser una figura decorativa. No quiero un legado construido sobre el plano de otra persona. Ella lo miró con voz firme. Pero tal vez quiera construir algo más pequeño, más real. Gab no sonrió. Simplemente dio un paso adelante y le tomó la mano. No soy un atajo para nada, dijo. Y no puedo prometer una vida tranquila. No pido tranquilidad, susurró Isa. Pido verdad. Emi, todavía dando vueltas en su bicicleta, gritó, ¿podemos quedárnosla? Bo. Los adultos se echaron a reír. Y en ese momento, rodeados de pintura descascarada, neumáticos chirriantes y la luz del sol, que se filtraba oblicuamente entre los árboles, supieron que no era el final de una búsqueda. Era el comienzo de un hogar. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba suavemente sobre la modesta mesa de la cocina de Gab, atrapando el vapor que se arremolinaba sobre 2 tazas de café desiguales. Isa estaba sentada en una de las viejas sillas de madera, con la postura relajada y las manos alrededor de su taza como si estuviera conectando con la tierra. Llevaba una de las camisas de franela de Gab sobre su propia ropa, demasiado grande, un poco deshilachada en los puños, pero la llevaba como si le perteneciera. Emi estaba sentada entre ellos, devorando un tazón de cereal, ajena a la silenciosa tensión que bailaba en el aire entre su padre y la mujer que de alguna manera se había convertido en parte de su ritmo. «Quiere plantar flores», anunció Emi de repente,
con la boca llena de copos de maíz. Isa parpadeó. Quiero. Dijiste ayer que te gustaba mi ciclovía. Respondió Amy. Podríamos poner rosas. Papá es malo con las flores, pero sabe cavar hoyos. Gab sonrió con suficiencia. No es del todo inexacto. Isa sonrió, dirigiendo la mirada hacia el pequeño trozo de jardín que se veía por la ventana. Entonces necesitaremos guantes y sol. Y paciencia. Amy sonrió radiante. Tengo mucha paciencia. Gab arqueó una ceja. ¿En serio? Amy asintió con la cabeza, solemne como un juez. Esperé a que mamá volviera un buen rato. El aire cambió. Isa no habló. No se apresuró a llenar el silencio. Simplemente se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Amy con suavidad, un toque ligero pero firme. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Amy asintió. Está bien. Creo que ahora es ligera, como una estrella. Quizás también. Gab tragó saliva con fuerza y mantuvo la voz baja. Eso era lo que solía decirle a Amy. Aunque esté lejos, seré la luz que veas en la oscuridad. Isa parpadeó rápidamente. Había crecido en una casa donde la pérdida se discutía en ajustes trimestrales y duelos programados. Este tipo de amor tranquilo, desordenado y luminoso era un lenguaje que aún estaba aprendiendo. Más tarde ese día, los tres se aventuraron en el viejo mundo de Isa, aunque ya no lo sentía como suyo. El pequeño local se encontraba en una tranquila manzana del centro, un edificio deteriorado con grandes ventanales y un espacio vacío que había heredado antes de que su padre falleciera, pero con el que nunca había sabido qué hacer. Había estado vacío durante años. Sus únicos inquilinos eran los fantasmas de la ambición y la indecisión. Ahora Gab estaba a su lado, sosteniendo la mano de Amy y mirando el letrero vacío sobre la puerta. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó. Isa exhaló. Sí, no para demostrar nada, solo para empezar algo en lo que creo. Dentro, el polvo olía a tiempo, pero la estructura del espacio era de buen ladrillo visto. Un techo alto y una luz tenue, que entraba a raudales por las claraboyas. Quiero que sea un lugar donde la gente se sienta como en casa, dijo. Sin ánimo de lucro, para la comunidad, una pequeña cafetería, libros, conversaciones, tal vez incluso un rincón para que los niños lean mientras sus padres respiran. Gab sonrió lentamente. Acabas de describir lo contrario de todas las salas de juntas de Whitmore. Ella sonrió. Exactamente. Caminó hacia el centro de la sala, pasando la mano por una vieja viga de madera. Necesitarás a alguien que pueda cablear este lugar de forma segura. Inclinó la cabeza. No, a cualquiera. Amy tiró de la mano de Ea. ¿Tendrá galletas? ¿Las mejores? Isa prometió. ¿Puedo ayudar a decorar? Puedes dirigir el comité de decoración. Amy asintió satisfecha. Y Gab, observándolos a ambos de pie en ese espacio polvoriento e iluminado por el sol, sintió que algo se asentaba en su interior. No era certeza. Era disposición. Esa noche, después de que Amy se durmiera con muestras de pintura y retales de tela a su alrededor, Gab salió al porche donde Isa estaba mirando las estrellas. No te pedí que te quedaras, dijo en voz baja cuando desaparecí después del hospital. No se giró. Lo sé, pero tú sí. Ahora ella lo miraba, con una expresión ilegible bajo la luz plateada. Me quedé porque no se trataba de lo que me pediste, dijo. Se trataba de lo que sentía, y sentía que necesitabas a alguien que presenciara ese momento, no que lo arreglara. Él asintió. Tenías razón. Ella respiró hondo. Y yo tampoco vine a pedir nada. Gab. No vine buscando una vida que pudiera tomar prestada. Vine porque vi algo en ti que necesitaba recordar que existía. ¿Qué es ese alguien que aparece? No para presumir, sino de verdad. Se acercó, el espacio entre ellos vibraba con algo tácito. No tengo mucho que ofrecer. Isa, vivo al día. Mi camioneta apenas mantiene la calefacción en invierno. Mi hija es el centro de mi mundo y siempre lo será.
Ese es el trato. Su voz no tembló. Entonces suena como si me estuvieran ofreciendo algo excepcional. Parpadeó. ¿No tienes miedo de la vida con la que vine? No, susurró. Tengo miedo de volver a la que dejé atrás. Se quedaron en silencio, el porche crujiendo bajo sus pies, las estrellas girando en lo alto. Entonces ella se inclinó hacia adelante lo suficiente como para que su frente rozara la de él. No pido garantías, dijo. Solo esto. Cuando llegue fuera, no me sueltes. No lo haré. Incluso cuando es difícil, lo he hecho, dijo con dulzura. Pero nunca lo he hecho con alguien que creyera en la luz. Ella sonrió levemente. Y en esa tranquilidad bajo ese cielo, sin prensa, sin contratos y sin expectativas heredadas, dos personas que no habían planeado el uno para el otro simplemente se quedaron. No porque fueran perfectos, sino porque estaban presentes. Y a veces eso es lo único que nos salva. La fachada bullía con nueva energía. Botes de pintura cubrían las paredes como promesas. Herramientas manuales estaban esparcidas sobre mesas viejas. Los bocetos cuidadosamente dibujados por Ela para la distribución. Rincones de lectura, un tablón de anuncios comunitario, un pequeño rincón infantil, estaban clavados junto a planos marcados con las notas pulcras y metódicas de Gav. Emi había reclamado la pared del fondo como suya y ahora estaba creando un mural de la jungla con una jirafa rosa y un mapache con gafas de sol. No era perfecto, pero era real. Gav estaba de pie en una escalera, recableando una lámpara del techo, polvo en el pelo y un lápiz detrás de la oreja. Debajo de él, Isa se balanceaba en una pequeña escalera, sujetando con la mano una nueva lámpara que insistía en instalar ella misma. ¿Izquierda o derecha?, preguntó, ajustando el haz. ¿Sin peso? Claro, definitivamente correcto. Sonrió. ¿Seguro? No. Rió entre dientes y tomó el destornillador. Cada vez es mejor admitirlo. Ella lo miró, su sonrisa se suavizó. Eso es lo que pasa cuando dejas de intentar impresionar a todos y empiezas a confiar en alguien. Gav hizo una pausa, mirándola a los ojos. La escalera crujió bajo él, y por un momento el ruido del día, el raspado, el zumbido, el martilleo lejano, se desvaneció. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por elegir esto. Todo. No elegí un lugar, dijo ella. Elegí una dirección. Simplemente estabas ahí de casualidad. Apretó el último tornillo y pulsó el interruptor. La luz se encendió, fija, cálida, perfecta. Ambos la miraron fijamente un instante. Isa parpadeó. Tú lo arreglaste. Gav le dedicó una sonrisa de satisfacción. Es algo que me gusta. Pero no todo se puede arreglar. Ni con alambre. Ni con herramientas. 2 días después, llegó un sobre a casa de Isa, más grueso de lo habitual, sellado con el escudo de Bitmore. Lo abrió a la luz de la mañana con Gav junto a ella, con un café en la mano. Dentro había copias de registros financieros de los últimos 18 meses, asignaciones ilegales, compras discretas, una firma falsificada. El imperio de su padre no solo se estaba desmoronando, sino que estaba profundamente comprometido. La junta directiva no solo había administrado mal, sino que había manipulado, robado. Y ahora querían que ella volviera para ser su escudo público mientras ellos protegían sus propios intereses a puerta cerrada. Quieren que sea la cara visible de algo podrido, dijo en un susurro. Gav dejó su taza con cuidado. Puedes exponerlos. No sin consecuencias. La prensa lo devoraría. Los inversores me demandarían. Me destrozarían por permitir que pasara bajo mi apellido, aunque tú no lo supieras. Eso no importa. El nombre del edificio sigue siendo mío. Se frotó las sienes, el peso de los años, como si fuera cemento. Gav se puso de pie. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo miró cansada, pero con la mirada clara. ¿Qué es lo correcto? Esa tarde, Isa se reunió con su abogada, una mujer llamada Judith,
que había trabajado para su padre, pero que se había jubilado desilusionada con la máquina. Isa confiaba en ella precisamente porque se había marchado cuando nadie más lo había hecho. «Lo perderás todo», dijo Judith, leyendo los documentos con calma. «Ya me he marchado de todo», respondió Isla. «Esto lo hace oficial». Judith se recostó. «¿Y qué quieres a cambio?» «Nada, excepto que dejen de usar mi nombre para justificar su avaricia». Judith la observó. «Has cambiado. He empezado a escuchar voces que no tienen eco». Isa dijo en voz baja. Judith asintió una vez. «Entonces hagámoslo. Corte limpio, declaración pública, transparencia total, cueste lo que cueste». La noticia se supo 2 días después. Isa Whitmore reniega públicamente de Whitmore Holdings en medio de un escándalo de auditoría interna. «No protegeré lo que no defiendo», dice. Los medios de comunicación se volvieron locos. Antiguos colegas llamaron. Algunos suplicaron, otros amenazaron, pero Isa se mantuvo firme. No se inmutó. No se escondió. Se mantuvo firme. Y Gabe estuvo a su lado. No ante las cámaras, ni en público, sino en cada momento posterior, cuando las luces se apagaron y el mundo dejó de aplaudir. «¿No estás enfadada?» «¿Lo quemé?», preguntó una noche mientras estaban sentados en el patio trasero. Emi dormía profundamente bajo las estrellas, más nítidas que en semanas. «No», dijo Gab. «Estoy orgullosa». Se giró hacia él, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque no lo quemaste por rabia. Encendiste el fuego para que otros pudieran ver lo que se escondía en la oscuridad». Isla lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Eso es lo más amable que alguien me ha dicho jamás». Él le tomó la mano. «Siempre has tenido la luz, Isa. El mundo simplemente te enseñó a atenuarla para sobrevivir». Se inclinó hacia él, su voz un susurro. «Me enseñaste que no tenía que hacerlo». Después de eso, se quedaron sentados en silencio. No del tipo pesado, no del tipo que espera. IND. Justo el tipo de silencio que llena los espacios entre dos personas cuando todo lo que necesitaba decirse ya había encontrado su camino a casa. A la mañana siguiente, Gab regresó al centro comunitario donde había estado trabajando como voluntario los fines de semana. El espacio estaba lleno de adolescentes aprendiendo a cambiar aceite, arreglar frenos y soldar cables. Le encantaba allí porque nada era performativo. Se trataba de manos y honestidad. Se lo contó a Ella semanas atrás, de pasada. Ese día, ella apareció en zapatillas deportivas, el pelo recogido, las mangas arremangadas y le preguntó, «Enséñame a arreglar algo». Él le dio una llave inglesa. «Ya lo estás haciendo». Esa noche, de vuelta en la tienda, Emi recorrió corriendo el espacio, ahora despejado de polvo y desorden. Habían entregado las estanterías. La cafetería estaba casi terminada. El rincón infantil tenía puffs y libros para colorear. Ya no era un sueño vacío. Estaba tomando forma. Y sobre la entrada, acababan de colocar el nuevo letrero. Segunda luz. Isa se giró hacia Gab. «Es lo que dijiste aquella primera noche cuando arreglaste la lámpara». Él sonrió. «La mayoría de las cosas no están rotas para siempre. Solo necesitan a alguien que sepa dónde buscar». Ella extendió la mano y le quitó una mota de aserrín de la mandíbula. La gente también. Se quedaron allí de pie mientras el sol se ponía tras los tejados, proyectando la primera luz dorada a través de los grandes ventanales. Caía sobre el suelo y las estanterías, sobre la risa de una niña que dibujaba un mapache con gafas de sol, y sobre las manos de 2 personas que tenían todas las razones para rendirse, pero no lo hicieron. Algunas luces no se pueden arreglar con herramientas, pero otras se pueden reconstruir con amor, con verdad y con el coraje de empezar de nuevo juntos. La primera vez que se iluminó el cartel, Ea lloró. No fue ruidoso ni teatral. No hubo cámaras, ni ceremonia, solo una tranquila tarde de martes mientras el anochecer se cernía sobre la calle y las ventanas del nuevo café brillaban.
Por primera vez, su suave luz dorada se derramaba sobre la acera. Gab había encendido él mismo el interruptor tras días de recablear la lámpara antigua que ella insistía en usar, una que había pertenecido a su madre. El filamento cobró vida con un leve zumbido, proyectando un cálido resplandor color miel sobre el letrero pintado a mano sobre la puerta. Segunda luz. Ella estaba allí en la calle, Emi a su lado sosteniendo una taza de chocolate caliente y cubriéndose la boca con una mano temblorosa. No pensé que lo sentiría, susurró. Siente lo que Gab me pidió como si realmente estuviera empezando de nuevo. Como si esto no fuera solo un desvío. Como si esto fuera mío. La voz de Gab era baja. Lo es. Detrás de ellos, una pequeña multitud había empezado a reunirse. Vecinos, voluntarios, curiosos transeúntes. Aplaudieron cortésmente cuando Isa cortó una sencilla cinta en la entrada. Sin prensa, sin titulares, solo gente que quería ver comenzar algo bueno. Dentro, el aire olía a madera fresca, granos de café y pulimento de limón. El espacio era cálido, lleno de muebles desparejados que habían recogido en tiendas de segunda mano y donaciones. Un rincón de lectura en la esquina tenía sillones viejos, una lámpara antigua que Gab había recableado y un cartel escrito a mano por Emi que decía, «Solo zona tranquila». Palabras amables en voz alta. Artistas locales habían contribuido con pinturas. Las estanterías de Isa estaban llenas de libros de su biblioteca personal, desde poesía hasta álbumes ilustrados. Y cerca del mostrador había un menú basado en donaciones, paga lo que puedas o comparte. Era lo opuesto a todo lo que ella había conocido. Y era perfecto. Al mediodía del día siguiente, una mujer de unos 70 años se había instalado en el asiento de la ventana con una bolsa de tejer. Un hombre con botas de trabajo trajo a su hijo adolescente para ayudar a apilar libros. Una madre con un cochecito se detuvo a tomar un café y se quedó 2 horas leyendo mientras su bebé dormía. No era rentable. Todavía no. Tal vez nunca. Pero estaba viva. Esa noche, Gab estaba detrás del mostrador ayudando a lavar tazas cuando Isla se acercó a él, con el pelo ligeramente despeinado y las mejillas sonrojadas por horas de conversación y organización. ¿Estás bien?, preguntó. Ella se apoyó en el mostrador, mirando el espacio. Nunca había trabajado tan duro sin que nadie me viera. Se siente extraño y realmente bien. Le entregó una toalla. Se permite disfrutar creando algo que no pertenece a un comunicado de prensa. Secó una taza y lo miró. No quiero que esto sea solo mío. Él la miró. ¿Qué quieres decir? Es decir, dudó, pero luego encontró el coraje. Quiero construir esta vida contigo. No solo este lugar, no solo un proyecto. Quiero los largos días, el desorden y los momentos que no vemos venir. Te deseo a ti. Gab detuvo el plato en su mano, medio enjuagado. Luego dijo con mucha sencillez, pensé que nunca dirías eso. Ella rió suave y llena. Pensé que no se me permitía desear algo sin un plan. No hay un plan para esto, dijo, secándose las manos. Pero sé cómo construirlo. Ella le tomó la mano. Y frente al mostrador, junto al bote de propinas, etiquetado como combustible, la amabilidad con la que se besaron, suave, silenciosa y real. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Gab arropó a Emi. Ella abrazó a su desgastado koala y lo miró. ¿Nos quedamos aquí ahora?, preguntó adormilada. Él le apartó los rizos de la frente. ¿Qué quieres decir con la jardinera? Nos quedamos. ¿Cómo quedarnos? Gab sonrió. No nos vamos a ninguna parte, Peanut. Estamos exactamente donde debemos estar. Ella asintió una vez. Bien. Me gusta. Huele a libros y galletas. Él rió suavemente. Sí que me gusta. ¿Te hizo feliz de nuevo? Hizo una pausa. No sé si me hizo feliz, pero me recordó que tenía derecho a hacerlo. Emi cerró los ojos. Entonces no lo olvides. No lo haré, susurró. Esa misma noche, Isa se quedó sola en el silencio del café,
moviendo las sillas sobre las mesas una a una. Se movía despacio, con reverencia, como si honrara cada parte de esta nueva vida. Luego caminó hacia la puerta principal, cogió la cadena para apagar el cartel y se detuvo. En cambio, la dejó encendida, una silenciosa declaración. Estamos aquí. Estamos abiertos, incluso cuando nadie nos ve. Salió, se ajustó el abrigo y miró la luz. La misma lámpara que una vez se había apagado en la oscuridad de la finca de su familia ahora brillaba sobre algo honesto, algo sanador. Detrás de ella, en la pizarra de la entrada, Amy había escrito con tiza rosa brillante: las segundas oportunidades merecen una segunda luz. Ella permaneció bajo la luz un largo rato. Luego susurró en la silenciosa noche: gracias, no a nadie en particular, solo al universo, a la decisión, al coraje que se necesitó para alejarse de todo lo esperado y alcanzar algo merecido. De vuelta en casa, Gab estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el mismo cielo. Podía ver el tenue reflejo del letrero del café de Isa brillando en la distancia. Y en esa luz, vio la vida. No perfecta, no exenta de dificultades, pero verdadera. Apagó la luz de la cocina, la casa quedó en silencio, y en la oscuridad algo más profundo se agitó. No era el fin de la lucha, solo el comienzo de la paz. Una segunda luz se apoderó de él. Había pasado exactamente un año desde que Gab Keller cruzó la puerta equivocada a las 2 de la madrugada. Un año desde que Isa Whitmore, descalza y perdida en una casa silenciosa llena de fantasmas, susurró las palabras que, sin saberlo, cambiaron el rumbo de 2 vidas. Quédate hasta que termine. Solo que ninguno de los dos había comprendido en ese frágil momento lo que realmente era. El dolor, la soledad, el peso del legado, el dolor de la paternidad soltera, el silencio invisible que se aferra a quienes han sido fuertes durante demasiado tiempo. Ahora, un año después, las palabras tenían un significado diferente. No una invitación a quedarse, sino una promesa de permanecer. El café estaba cerrado por la noche, pero dentro el aire estaba lleno de música y risas. Las luces de cadena danzaban en lo alto. Las mesas largas estaban juntas. Amigos, voluntarios y vecinos se sentaban codo con codo, pasando platos caseros, bebiendo limonada y compartiendo historias como si fueran familia. No era una fiesta de aniversario. No era una gran inauguración ni una recaudación de fondos. Era simplemente unión, de esas que no se pueden programar, solo crecer. Gab estaba detrás del mostrador sirviendo sidra caliente en jarras. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y el aroma a canela se le pegaba a la piel. Miró al otro lado de la sala y vio a Enidla agachada junto a un niño que le mostraba su dibujo de un dragón leyendo un libro. Se rió con la cara abierta y sin reservas, y Gab sintió que algo en su interior se detenía, no por vacilación, sino por asombro. Un año antes era de cristal. Ahora era la luz del fuego, cálida, firme, viva. Amy, ahora de 9 años y más alta que nunca, se acercó de un salto a Gab y tiró de su brazo. Sal afuera. Empieza. ¿Qué empieza? Los faroles. La siguió afuera, donde una pequeña multitud se había reunido en el callejón convertido en jardín detrás del café. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, la luna redonda y baja. Hileras de faroles de papel reposaban en cestas, cada una con un pequeño trozo de papel dentro. Ella apareció a su lado, deslizándole la mano en la suya sin decir palabra. La miró. Pensé que no estábamos haciendo nada importante. Bromeó. Esto no es importante. Es tranquilo, que es lo que todos necesitábamos. Gab leyó el letrero colocado cerca de los faroles. Una luz para lo que hemos perdido. Una luz para lo que hemos encontrado. Uno a uno, la gente encendió sus faroles, susurrando esperanzas, nombres o plegarias no pronunciadas. Los niños los soltaron con gritos. Los ancianos los soltaron con lágrimas en los ojos. No sonaba música, solo el sonido de la risa, el viento y la maravilla. Gab se arrodilló junto a Amy,
ayudándola a sujetar la base de su farol. ¿Para quién es el tuyo?, preguntó. Sonrió. Mamá, y también Charlie. Y también tú, papá. ¿Yo? Sí, porque te reencontré este año. A Gab se le hizo un nudo en la garganta. Nunca me fui. Lo sé, dijo simplemente. Pero tú regresaste con más. La soltó, y la linterna flotó hacia arriba, elevándose lentamente, uniéndose a docenas de otras, parpadeando como estrellas bajas. Más tarde, cuando el cielo se llenó y el aire se volvió más fresco, los invitados regresaron a casa poco a poco, dejando el callejón iluminado con suaves resplandores y aroma a pastel de limón. Dentro del café, Gab estaba sentado junto a la ventana con Isa, los dos envueltos en una manta compartida, observando. La última linterna se elevó. ¿Piensas alguna vez en esa noche?, preguntó Isla en un susurro. Todo el tiempo. ¿Te preguntas alguna vez qué habría pasado si no hubieras abierto esa puerta? Gab se giró hacia ella. No. ¿Por qué? Porque creo que te habría encontrado de todos modos. Reclinó la cabeza en su hombro, con los ojos brillantes. Yo también lo creo. Pero aún así me alegro de que fuera así. No fue perfecto. No fue planeado. Pero fue sincero. La besó en la cabeza. Las mejores cosas suelen serlo. Se quedaron sentados en silencio después de eso, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ya se había dicho todo. Afuera, el viento arreció y susurró la hiedra que se enroscaba alrededor de las ventanas del café. El letrero, la segunda luz, parpadeó un momento, luego brilló con más fuerza, como si respondiera a la noche. Más tarde, después de que Isa apagara las luces y cerrara la puerta con llave después de que Emi se quedara dormida en la acogedora trastienda con un libro sobre el pecho y una manta sobre los pies, Gab caminó con Isla hacia el coche. Se detuvieron justo antes de subir. La miró a la luz de la luna, apartándole un rizo suelto de la mejilla. Una vez me dijiste que me quedara, dijo en voz baja, hasta que terminara. Ella asintió, sonriendo. Pero no creo que termine realmente, añadió. Creo que el mejor tipo de amor simplemente cambia de forma, de luz a sombra, de pena a gracia. Ella lo miró con ojos brillantes, y luego se quedó allí a pesar de todo. Lo haré. Y mientras estaban allí, bajo las mismas estrellas que una vez habían observado desde vidas separadas, Gab comprendió algo que no había sabido del todo hasta ahora. Que el amor no es lo que comienza cuando termina el dolor. El amor es lo que permanece a través del dolor, de las preguntas, de la reconstrucción silenciosa de una vida que no planeaste, pero que ahora no cambiarías por nada. Al final, la puerta que Gab nunca quiso entrar se convirtió en la puerta a la que habría llamado cada vez, si hubiera sabido que conducía a la luz. No del tipo que se enciende con un interruptor, sino en el tipo en el que te conviertes cuando aprendes a quedarte. Nos encantaría saber desde dónde estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios y cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia. Si esto te conmovió, si te ha llegado al corazón, te ha inspirado o simplemente te ha dado un momento de tranquilidad y reflexión, considera suscribirte al canal para ver más historias como esta. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Tu presencia aquí significa mucho más que tú.